Antes de que el cristianismo proclamara el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo, las civilizaciones antiguas ya celebraban esa fecha con fuego, banquetes y rituales. No por el nacimiento de un Dios salvador, sino por un hecho cósmico innegable, el solsticio de invierno. La noche más larga del año. El momento en que la oscuridad alcanza su punto máximo, y a partir de allí, la luz comienza a regresar. El 24 y el 25 de diciembre no fueron elegidos por accidente. Fueron apropiados. Porque antes de que Jesús naciera, ya la humanidad encendía antorchas, compartía alimentos, se reunía en círculo y cantaba a la esperanza. Celebraban que el sol, esa fuerza vital, renacía. Era un acontecimiento astronómico, no teológico. Los antiguos sabían que sin sol no hay vida. Por eso, cuando la noche amenazaba con tragarse al mundo, hacían fiestas para convocar el regreso del astro. Era una celebración humana, natural, sensorial. No necesitaba milagros, solo observación y sabiduría. Los pueblos indoeuropeos realizaban rituales en los días cercanos al solsticio. Los celtas encendían el Yule log, un tronco sagrado que ardía durante toda la noche como símbolo de la victoria de la luz. En Escandinavia se festejaba el Jul, una tradición que aún persiste bajo el nombre de Yule en algunas culturas germánicas. En Roma, el Festival del Sol Invicto coincidía con esa fecha, el 25 de diciembre era el cumpleaños del Sol. Literalmente. El Dies Natalis Solis Invicti. El día del nacimiento del Sol Invencible. Esa celebración fue establecida por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo, porque el cristianismo eligió la misma fecha para su Nochebuena. Porque era más fácil convertir que destruir. Porque era más estratégico transformar una celebración popular en cristiana, que intentar prohibirla. Cuando Constantino legalizó el cristianismo y lo promovió como religión del Imperio Romano, se produjo una síntesis calculada. Roma no impuso el cristianismo puro, lo mezcló con las festividades paganas que ya eran parte del calendario. Así se facilitó la transición. El Sol Invicto fue reemplazado por el Hijo de Dios. La luz solar se convirtió en luz espiritual. La redención astronómica fue narrada como redención del alma. Y así, el símbolo del fuego se volvió símbolo de un niño nacido en un establo. El cristianismo tomó las estructuras simbólicas anteriores y las resignificó a su favor. Pero la raíz original no desapareció. Sobrevivió disfrazada, como suele hacer la historia. Hoy, cuando vemos luces parpadeantes en los techos, árboles adornados, cenas opulentas y canciones sobre paz y alegría, estamos participando de una fiesta que tiene más de 4000 años. No comenzó en Belén, comenzó en los bosques, bajo el cielo estrellado, cuando los humanos miraban al horizonte con miedo y esperanza. Cuando no tenían escrituras, pero sí intuiciones. Sabían que el mundo era cíclico. Que después de la noche, volvía el día. Que después del frío, regresaba el calor. Esa era la verdadera promesa, la del cosmos. Inquebrantable. Visible. Tangible. La Navidad cristiana tomó ese impulso y le dio una narrativa teológica. Pero el cuerpo de la fiesta, el fuego, la mesa, la familia, el canto, sigue siendo pagano. Y no hay contradicción en eso. La religión institucional necesita símbolos potentes. Y el solsticio de invierno lo es. El niño Jesús fue una metáfora poderosa, porque también representaba un nuevo comienzo, una nueva luz, una esperanza renacida. Pero esa imagen fue superpuesta a otras más antiguas. Mitra, dios persa del contrato y la luz, también nació un 25 de diciembre, de una virgen, en una cueva. Horus, dios egipcio, fue representado como un niño divino nacido en el solsticio. Los paralelos no son coincidencias. Son capas. Capas que la historia acumuló, y que la religión acomodó. La Nochebuena no tiene su origen en un establo de Judea, sino en los círculos de piedra y en las hogueras de invierno. En el intento humano de resistir la muerte simbólica del sol. En la certeza instintiva de que la luz volvería, aunque el mundo estuviera cubierto de sombras. La fe no era en un Salvador con nombre propio, sino en el ciclo eterno de la naturaleza. Y esa fe fue la primera religión. Antes que la cruz, antes que los salmos, antes que los sacramentos. Era una fe en la vida. Lo irónico es que la Navidad cristiana, al institucionalizar esta fecha, también domesticó el misterio. Lo convirtió en doctrina. Lo encerró en liturgia. Pero el espíritu original, la sensación de desafío ante la oscuridad, sigue allí, latiendo en cada vela, en cada abrazo, en cada reunión familiar. Porque la Nochebuena no es un hecho doctrinal, es un fenómeno antropológico. Es una respuesta emocional, ancestral y colectiva ante la noche más larga. Es la forma en que los humanos aprendieron a decir, no nos rendiremos. Y eso trasciende cualquier credo. El marketing moderno también ha transformado esta noche. Ahora se asocia con regalos, consumismo, exceso.
Se ha desplazado el sentido original hacia lo material. Pero incluso en medio de esa distorsión, subsiste un vestigio profundo, la necesidad de reunirnos, de compartir, de brindar, de recordar que seguimos vivos. Esa es la llama que no se apaga. No es Cristo el que nació cada 25 de diciembre, es la esperanza. Y no nació una sola vez, sino que renace cada año, cuando decidimos encender luces, aun sabiendo que afuera hay oscuridad. La Nochebuena nunca fue propiedad de una religión. Ni lo será. Porque es parte del instinto humano. Una celebración de la luz. No de una luz teológica, sino de la luz que vuelve al mundo después del solsticio. Es por eso que millones la celebran sin importar si creen o no en Jesús. Porque en el fondo, lo que celebramos no es el nacimiento de un Mesías, sino el triunfo simbólico de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del calor sobre el hielo. Y eso está inscrito en nuestros genes, no solo en las Escrituras. Incluso el árbol de Navidad, que muchos asocian con la tradición cristiana, tiene raíces paganas. Los germanos ya decoraban árboles perennes en el solsticio, porque representaban la vida que no se rinde ante el invierno. Colgaban frutos, velas, símbolos de prosperidad. Era un altar viviente. Los cristianos tomaron esa costumbre y la cristianizaron. Pero el significado profundo quedó, un recordatorio de que la vida persiste. Lo mismo ocurre con los villancicos, las coronas, las campanas. Son rituales antiguos, reciclados. No son de la Iglesia. Son de la humanidad. Incluso el nombre, Navidad, del latín nativitas, nacimiento, se refiere a un nacer cíclico, no necesariamente a una persona específica. El nacimiento que celebramos es más antiguo que cualquier evangelio. Es el nacimiento del nuevo ciclo. Del nuevo sol. De la nueva oportunidad. Y eso no necesita dogma. Necesita conciencia. Por eso, al mirar una estrella en lo alto del árbol, estamos repitiendo gestos que vienen de culturas que nunca conocieron a Jesús. La estrella era un símbolo astronómico, no una guía de Reyes Magos. Era un signo del cielo, no de un pesebre. Negar estas raíces es negar la historia. Creer que la Navidad comenzó en Belén es ignorar siglos de humanidad. Es cerrar los ojos ante los pueblos que celebraron la noche más larga con valentía, con fuego, con baile. La historia es clara. La religión llegó después. No trajo la luz. Se la apropió. Y luego la reinterpretó. Pero esa luz no puede ser monopolizada. Porque es universal. La Nochebuena seguirá existiendo incluso si desaparecen las iglesias. Incluso si se pierde el relato del nacimiento de Jesús. Porque mientras el mundo tenga ciclos, y los humanos sientan miedo del invierno, encenderán luces. Y mientras haya oscuridad, habrá necesidad de esperanza. Eso es lo que la hace eterna. No su dogma. Su naturaleza. Por eso es importante recordar que cuando celebramos el 24 de diciembre, no estamos obedeciendo un mandato religioso. Estamos respondiendo a un impulso más profundo, el deseo de sobrevivir juntos, de no sucumbir al frío, de creer que todo puede volver a comenzar. Eso no lo inventó ningún concilio. Lo descubrió la humanidad mirando el cielo. La verdadera Nochebuena no necesita pastores ni profetas. No necesita evangelios ni encíclicas. Necesita fuego. Necesita comunidad. Necesita memoria. Y sobre todo, necesita verdad. La verdad de que fuimos nosotros, los humanos, quienes encendimos la primera luz en la oscuridad. No fue un milagro. Fue un acto de coraje. Y ese acto merece ser recordado, sin maquillajes doctrinales, sin apropiaciones institucionales. La Nochebuena, entonces, no pertenece al cristianismo. Le precede. Lo trasciende. Lo contiene, sí, pero no se agota en él. Es una celebración cósmica, humana, espiritual, pero no necesariamente religiosa. Es un grito ancestral que dice, aunque la noche sea larga, la luz siempre vuelve. Y eso no necesita templo. Basta con una vela encendida en medio de la noche. Basta con una mesa compartida. Basta con una canción que resista el silencio. Porque antes de que hubiera Biblia, ya había noche. Y antes de que naciera Jesús, ya había esperanza. Y esa esperanza no tiene dueño. Es de todos.